Ellos llamaron a Thomas Brennan un tonto cuando él tendió lona a través de las vigas de su cabaña a finales de octubre de 1873. Sus vecinos en el asentamiento del territorio de Montana de Bitterroot Valley lo habían visto arrastrar postes de pino y estirar tela de pato aceitada dentro de lo que debería haber sido su espacio vital de invierno, creando lo que parecía una tienda de campaña montada justo allí en el suelo de su cabaña. Los otros colonos negaron con la cabeza mientras apilaban sus propias pilas de leña altas, algunos con 6 o 7 cuerdas partidas y listas para los meses brutales que se avecinaban. Brennan tenía apenas 3 cuerdas apiladas contra su pared norte, y ahora él estaba desperdiciando espacio y esfuerzo en este artilugio ridículo. El viejo William Strower, quien había sobrevivido 11 inviernos de Montana, dijo a cualquiera que hubiera escuchado que el recién llegado no llegaría a Navidad: antes de que decidas si Thomas Brennan fue un tonto o un genio, asegúrate de que estás suscrito, porque esta historia no se desarrolla de la manera que sus vecinos esperaban. Margaret Whit, cuyo esposo se había congelado 2 inviernos atrás, dijo que era una vergüenza ver a un hombre cavar su propia tumba con lona y pino. Pero Thomas Brennan siguió trabajando midiendo y volviendo a medir, cortando y cosiendo, creando lo que todos acordaron era el interior más extraño que cualquier cabaña en el territorio había visto jamás. La sabiduría convencional era simple y universal a través de cada asentamiento fronterizo, desde Montana hasta Dakota. Sellabas cada grieta en las paredes de tu cabaña con musgo y arcilla. Construías tu pila de leña tan grande como posiblemente podías antes de la primera nieve. Mantenías tu fuego ardiendo día y noche desde noviembre hasta marzo, alimentándolo constantemente, porque en el momento en que esas llamas se apagaban, el frío se filtraría a través de cada tronco y tabla, y la congelación o algo peor seguiría. Una cabaña de colono estándar necesitaba aproximadamente 6 a 8 cuerdas de leña para pasar un invierno de Montana. Ese era el cálculo aceptado, probado por años de dura experiencia. Una sola cuerda medía 4 pies de alto, 4 pies de ancho y 8 pies de largo cuando se apilaba correctamente. La mayoría de los hombres pasaban todo su final de verano y principios de otoño sin hacer nada más que talar árboles, transportar troncos y partir leña hasta que sus manos sangraban y sus espaldas gritaban. Era el precio de la supervivencia, y nadie lo cuestionaba. Thomas Brennan había llegado a Bitterroot Valley esa primavera de 1873 con su esposa Sarah y sus 2 hijas jóvenes, Emma y Claire. Él había sido carpintero en Pensilvania antes de la guerra. Sirvió 3 años con el ejército de la Unión y aprendió algunas duras lecciones sobre mantenerse caliente en condiciones imposibles. Él había visto a hombres en campamentos de invierno quemar leña más rápido de lo que los vagones de suministro podían transportarla. Observar a soldados apiñarse alrededor de fuegos que consumían árboles enteros, sin embargo, los dejaban tiritando a 10 pies de distancia. Él también había pasado un invierno en una tienda de lona durante la campaña de Vicksburg, y él había notado algo que se le quedó grabado. Los hombres que mantenían sus tiendas más apretadas y más pequeñas, quienes creaban ese espacio cerrado dentro del frío más grande, ellos sufrían menos que aquellos que intentaban calentar áreas abiertas. Cuando él había comprado sus 160 acres bajo la ley de asentamientos rurales y construido su cabaña de 16,20 pies, él había hecho los cálculos en su cabeza: 320 pies cúbicos de espacio para calentar. Pero ¿qué si él no intentaba calentarlo todo? La tienda interior que él construyó medía 10 pies x 12 pies, con un techo a 2 aguas que se elevaba 7 pies en el centro y se inclinaba hacia abajo a 5 pies en los lados.
Él había usado 8 postes de pino, cada uno cuidadosamente pelado y medido, colocados en soportes que él había atornillado al suelo de la cabaña. La lona misma era tela de pato pesada, del tipo usado para cubiertas de vagones, tratada con una mezcla de aceite de linaza y cera de abeja, hasta que era casi impermeable y notablemente hermética. Él la hizo de doble capa, creando un espacio de 2 pulgadas entre las paredes de lona interior y exterior. El suelo de esta tienda interior fue elevado 6 pulgadas del suelo de la cabaña sobre una plataforma de troncos partidos, con una capa gruesa de hierba seca y agujas de pino debajo para aislamiento. La tienda tenía una sola entrada, una solapa que podía atarse cerrada desde el interior, y un pequeño agujero de ventilación en la cima que podía abrirse o cerrarse con un cordón. Dentro de esta estructura de lona, él colocó las camas de la familia, una pequeña mesa y una diminuta estufa de chapa de hierro que medía apenas 18 pulgadas por cada lado. El tubo de la estufa subía a través del agujero de ventilación de la tienda, a través del techo de la cabaña arriba. Sus vecinos observaron esta construcción con creciente desconcierto. Samuel Chan, quien dirigía un pequeño puesto comercial en el asentamiento, le preguntó directamente qué pensaba que estaba haciendo. Brennan explicó su razonamiento, su teoría sobre calentar espacios más pequeños más eficientemente, sobre usar la cabaña misma como un amortiguador contra el frío exterior y la tienda como el espacio habitable real. Sean escuchó cortésmente. Luego le recordó que los inviernos de Montana podían bajar a 40 bajo cero, que los vientos podían aullar durante 3 días seguidos, que hombres se habían congelado hasta la muerte en sus propias casas cuando sus fuegos se apagaban. ¿Cómo exactamente pensaba Brennan que una tienda de campaña dentro de una cabaña iba a salvarlo cuando se quedara sin leña en enero? Brennan solo sonrió y dijo que no creía que se quedaría sin. Fue entonces cuando la risa realmente comenzó. La ciencia detrás de lo que Thomas Brennan había creado era sólida, aunque él no podría haberla explicado en términos termodinámicos modernos. Lo que él entendía intuitivamente era el principio de aislamiento en capas y volumen reducido. La cabaña misma, con sus paredes de troncos shed y techo de sierra, proporcionó la primera barrera contra las brutales temperaturas externas. El espacio de aire muerto entre las paredes de la cabaña y la tienda interior creó una zona de amortiguación, una barrera térmica que atraparía algo del calor irradiando desde la tienda y evitaría lo peor del frío externo de alcanzar el espacio habitable. La tienda misma, con su construcción de lona de doble pared, creó otra capa aislante. Pero el verdadero genio estaba en la reducción de volumen. En lugar de intentar calentar 320 pies cúbicos de espacio, él estaba calentando aproximadamente 600 pies cúbicos dentro de la tienda. Eso es apenas un 5 del volumen. La cantidad de combustible necesaria para mantener temperaturas cómodas en ese espacio reducido sería dramáticamente menor que lo que se requería para calentar toda la cabaña. Además, la plataforma de suelo elevado creó otra capa aislante, evitando que el frío brutal que irradiaba desde el suelo congelado alcanzara a la familia mientras dormían. Octubre dio paso a noviembre, y llegaron las primeras nieves. Ligeras espolvoreadas al principio, luego caídas más pesadas que comenzaron a acumularse. Las temperaturas bajaron a los 20 por la noche, y el humo subió de cada chimenea en el asentamiento mientras las familias comenzaban sus fuegos de invierno. Thomas Brennan encendía su diminuta estufa cada noche, quemando quizás un cuarto de lo que sus vecinos alimentaban a sus chimeneas más grandes. La pequeña estufa calentaba el interior de la tienda a niveles cómodos dentro de 30 minutos. El calor no tenía a dónde ir, atrapado por las paredes y el techo de lona, irradiando hacia abajo en el espacio para dormir.
La familia dormía cálida bajo mantas de lana, la temperatura dentro de la tienda permaneciendo constante, incluso mientras la cabaña misma se enfriaba. Por la mañana, cuando Brennan salía de la tienda hacia la cabaña principal para recuperar suministros o atender los pequeños trabajos que hacía allí, él podía ver su aliento en el aire gélido. Pero dentro de la tienda, sus hijas jugaban en su ropa interior, cómodas y cálidas. El asentamiento observaba y susurraba. Algunos pensaron que él estaba llevando a cabo un experimento peligroso con las vidas de su familia. Otros imaginaron que él entraría en razón cuando llegara el frío real. William Strower se encargó de contar la pila de leña de Brennan cada vez que pasaba, notando en voz alta que no parecía estar encogiéndose muy rápido. No debe estar manteniendo su fuego encendido correctamente. Strower dijo, va a pagar por eso cuando llegue la congelación profunda. Margaret Whit invitó a Sarah Brennan a traer a las niñas y quedarse con ella cuando Thomas entrara en razón. Una oferta hecha con preocupación genuina y un toque de lástima, pero Sarah cortésmente se negó. Ella había sido escéptica ella misma al principio, pero después de las primeras semanas, ella no pudo negar la evidencia. Ellos estaban cálidos, los niños estaban sanos, y la pila de leña apenas había sido tocada. Diciembre llegó con los dientes al descubierto. Una tormenta bajó del norte el 5 del mes, dejando caer 2 pies de nieve en 3 días y haciendo bajar las temperaturas a un solo dígito. El viento encontró cada debilidad en cada estructura, aullando a través de grietas y huecos, haciendo que incluso las cabañas bien construidas se sintieran como coladores. Los residentes del asentamiento se apiñaron cerca de sus fuegos, alimentando tronco tras tronco, en llamas que parecían proporcionar calor por solo unos pocos pies en cualquier dirección. El frío era una presencia viva, un enemigo que presionaba contra paredes y puertas y ventanas, buscando entrada. Los hombres pasaron por un cuarto de cuerda en esos 3 días solamente, sus pilas de leña encogiéndose a un ritmo alarmante. Algunos comenzaron a hacer cálculos, preguntándose si habían calculado mal, si 6 cuerdas serían realmente suficientes. Thomas Brennan quemó quizás 30 pequeños troncos en esos mismos 3 días. Su diminuta estufa, apenas lo suficientemente grande para sostener trozos de leña más largos de 14 pulgadas, sorbía combustible como un avaro acumulando monedas. El interior de la tienda permaneció cómodo, rondando los 65 degrees. Las paredes de lona ocasionalmente se ondulaban cuando ráfagas particularmente fuertes golpeaban la cabaña afuera, pero esa fue la extensión de la intrusión del invierno. La cabaña misma actuó como un cortavientos, absorbiendo y desviando lo peor de la fuerza de la tormenta. La tienda nunca sintió el viento directamente. La zona de amortiguación entre las paredes de la cabaña y la tienda significaba que aunque el interior de la cabaña sin calentar bajara a quizás 20 grados, eso era todavía 20 grados más cálido que afuera. La tienda solo tenía que cerrar la brecha entre 20 y 65, no entre 10 bajo cero y 65. Los ahorros de energía fueron enormes. Lo que Thomas también había entendido de su experiencia en el ejército era el valor del calor corporal humano en un espacio confinado, porque las personas en un área pequeña cerrada generan una cantidad significativa de calor. Cuando su diminuta estufa se apagaba durante la noche, la temperatura de la tienda bajaría, pero no catastróficamente. Los 4 cuerpos durmientes mantenían suficiente calor que nunca caía por debajo de 50 grados dentro de la tienda, incluso cuando ningún fuego ardía. En contraste, sus vecinos en sus grandes cabañas encontraron que cuando los fuegos se apagaban durante la noche, las temperaturas podían desplomarse a niveles peligrosos en horas. Muchas familias dividían la noche en guardias, con alguien siempre despierto para atender el fuego,
una rutina agotadora que desgastaba a la gente durante el curso del invierno. La tormenta se rompió el 8, dejando el paisaje transformado. La nieve se había amontonado contra las paredes de las cabañas, enterrando algunas estructuras casi hasta sus líneas de techo. El asentamiento se desenterró lentamente vecinos, ayudando a vecinos a despejar caminos y puertas. Cuando William Strower finalmente se dirigió a la cabaña de Brennan para ver a la familia, esperando quizás encontrarlos en apuros, o peor, él encontró a Thomas afuera partiendo leña con golpes firmes, sin prisa. El hombre parecía descansado, sano, y su pila de leña, aunque ciertamente reducida, no estaba ni de lejos tan agotada como debería haber estado. Strower se quedó allí en el frío amargo, su propio agotamiento evidente en cada línea de su rostro, y preguntó directamente cuánto leña Brennan había quemado. Cuando Thomas le dijo, Strower lo llamó mentiroso, no con ira, sino con incredulidad. No era posible. No podías mantener a una familia viva en ese frío con tan poco combustible. Thomas solo se encogió de hombros y lo invitó adentro para ver por sí mismo. Lo que Strower vio en esa cabaña cambió su mente. La estructura de lona era claramente visible en la tenue luz que se filtraba a través de la única ventana de la cabaña. Él podía sentir el frío en el espacio principal de la cabaña. Pero cuando Thomas abrió la solapa de la tienda, una ola de aire genuinamente cálido se derramó. El interior brillaba con el calor de la pequeña estufa, y Sarah Brennan se sentaba adentro, remendando ropa mientras las niñas jugaban un juego con piezas de madera talladas. Era una escena de confort doméstico que parecía imposible dadas las circunstancias afuera. Strower examinó la construcción con ojo crítico, pasando su mano a lo largo de la lona probando los postes, estudiando cómo el tubo de la estufa estaba encajado a través del techo. Él hizo preguntas, y Thomas las respondió pacientemente, explicando la lógica de la reducción de volumen, de aislamiento en capas, de usar la cabaña como un amortiguador. Cuando Strower se fue una hora después, él ya no se reía. Él estaba pensando. La palabra se extendió por el asentamiento durante los días siguientes. Algunas personas permanecieron escépticas, pensando que tenía que haber un truco, algún truco o costo oculto. Otros comenzaron a hacerle a Thomas preguntas detalladas sobre materiales y construcción. Él respondió libremente, incluso bosquejando planes básicos para aquellos que querían intentar sus propias versiones. La lona era la parte cara, él admitió. Él trajo el suyo de Pensilvania, pero había un molino en Fort Benton que podía pedirlo para la primavera. Los postes eran bastante simples. Cualquier pino recto funcionaría. La clave real era acertar las proporciones, creando suficiente espacio para vivir cómodamente, pero no tanto que derrotaras el propósito y críticamente manteniendo la zona de amortiguación entre cabaña y tienda. Ese espacio de aire muerto era esencial. La Navidad llegó y se fue marcada por una reunión comunitaria en el puesto comercial de Chin, donde la familia compartió la comida que tenían y cantaron himnos para celebrar la temporada. Las niñas Brennan tenían mejillas rosadas y ojos brillantes, sin mostrar signos del agotamiento de rostro hundido que el invierno a menudo traía a los niños a mediados de temporada. Los niños de otras familias ya estaban mostrando la tensión de largos meses fríos. Una tos desagradable había estado circulando, probablemente empeorada por la forma en que la gente se apiñaba cerca de los fuegos, respirando aire pesado de humo. La tienda Brennan, con su ventilación que podía ajustarse para mantener la circulación de aire fresco, parecía haber ahorrado a la familia esa miseria particular. Enero llegó con venganza. La segunda semana trajo temperaturas que bajaron por debajo de cero y se quedaron allí por días. -10, -15.
El 14 de enero el asentamiento despertó a -32 grados, lo suficientemente frío como para que el escupitajo se congelara antes de que tocara el suelo. Este era el tipo de frío que mataba gente, el tipo que encontraba cualquier debilidad en la ropa o el refugio y la explotaba sin piedad. También era el tipo de frío que consumía leña a un ritmo espantoso. Los fuegos tenían que ser alimentados constantemente para mantener un calor incluso marginal. William Strower pasó por media cuerda en 5 días. Otras familias estaban quemando sus suministros a ritmos similares, y los hombres comenzaron a mirar sus pilas de leña disminuidas con miedo genuino. Si este invierno seguía golpeándolos con olas de frío, como esta, algunas personas no iban a llegar a la primavera. No con leña para quemar, de todos modos. La cabaña Brennan se sentaba silenciosamente en el frío brutal, un delgado rastro de humo subiendo de su tubo de chimenea. Dentro de la tienda, la familia seguía sus rutinas mucho como lo habían hecho antes. Thomas alimentaba la pequeña estufa regularmente, pero cada tronco duraba más en el calor contenido. El interior de la tienda permaneció cómodo rondando los 60 bajos, incluso cuando el frío afuera estaba en su peor momento. Él hizo una concesión durante esos días brutales. Él colgó una segunda lona de lona sobre la solapa de entrada de la tienda, creando un pequeño espacio de esclusa de aire que evitaba que el aire cálido escapara cada vez que alguien necesitaba salir de la tienda para usar las áreas de almacenamiento de la cabaña. Esta simple adición capturó aún más calor y redujo las corrientes de aire a casi nada. La diferencia de temperatura era asombrosa. Cuando hacía 32 bajo cero afuera, el interior de la cabaña sin calentar era quizás de 0 a 5 de Bandung, lo suficientemente frío como para que los cubos de agua se congelaran sólidos, que la escarcha se formaba en el interior de las cerraduras. Pero dentro de la tienda mantenida con cuidadosa atención al fuego y la adición de calor corporal humano, la temperatura se mantuvo a 61 grados. Esa era una diferencia de casi 100 de Gollum entre afuera y adentro, lograda con una diminuta estufa quemando quizás 1/10 de la leña que sus vecinos estaban consumiendo. La física no mentía. Cada capa de aislamiento, cada reducción de volumen calentado, cada pedacito de espacio de aire muerto, todo sumaba a una eficiencia energética dramática. Para finales de enero, Samuel Chin había tomado una decisión. Él se acercó a Thomas Brennan con una propuesta. La cabaña de Chin era más grande que la de Thomas, 20 pies x 24, y él estaba quemando leña a un ritmo alarmante. Él tenía quizás 2 cuerdas y media restantes, y según sus cálculos, eso no iba a ser suficiente. ¿Podría Thomas ayudarlo a construir una tienda interior? Shin pagaría por la mano de obra y los materiales. Thomas estuvo de acuerdo, aunque él rechazó el pago. Los vecinos ayudaban a los vecinos en la frontera. Ese era el código. Juntos, ellos construyeron una estructura de lona dentro de la cabaña de Chin. Esta ligeramente más grande para acomodar a la familia de 5 de Chin. Tomó 3 días de trabajo midiendo y cortando, y cosiendo, y ajustando. Cuando estuvo completa, Shin encendió su pequeña estufa por primera vez en su nuevo espacio interior y sintió la temperatura subir dentro de la hora. Su esposa lloró de alivio. Ellos iban a lograrlo. Febrero fue la verdadera prueba. Este fue el mes cuando el invierno no solo atacó, sino que puso sitio. El frío se asentó y se negó a irse. Día tras día de temperaturas bajo cero interrumpidas, solo brevemente por el ascenso ocasional a los dieces que se sentía positivamente templado en comparación. Fue entonces cuando las pilas de leña desaparecieron, cuando las familias quemaban muebles y tablas de suelo en desesperación, cuando los desafortunados o desprevenidos se congelaban.
El asentamiento tenía 23 familias al comienzo del invierno. Para la segunda semana de febrero, 4 familias ya habían empacado y se habían ido, incapaces de mantenerse, dirigiéndose al sur hacia Fort Benton o más allá, esperando encontrar refugio y misericordia en pueblos más grandes. Aquellos que permanecieron se unieron, compartiendo recursos donde era posible, revisándose mutuamente a diario. La pila de leña de la cabaña de Brennan todavía tenía casi una cuerda completa restante. Thomas había estado quemando leña desde octubre, y después de más de 4 meses, él había consumido aproximadamente 2 cuerdas. 2 cuerdas para 4 personas por 4 meses de invierno de Montana. La sabiduría tradicional del asentamiento había exigido 6 a 8 cuerdas para el mismo periodo. Los números eran innegables. William Strower, quien había llamado a Brennan un tonto en octubre, ahora se encontraba con solo un cuarto de cuerda, con al menos 6 semanas más de invierno por soportar. Él se tragó su orgullo y llegó a la puerta de Thomas. ¿Podría Brennan dar algo de leña? ¿Podría él ayudar a Strower a construir una tienda? Thomas miró el rostro demacrado del anciano, vio el miedo y el agotamiento allí y lo invitó a entrar. Ellos construirían una tienda, y sí Thomas podría dar media cuerda. El amortiguador que Thomas había construido en sus cálculos, el extra lo que él había guardado en reserva, estaba destinado exactamente para este tipo de situación. Durante las siguientes 2 semanas, 3 familias más en el asentamiento construyeron tiendas interiores con la ayuda de Thomas. Cada cabaña era diferente, requiriendo medidas y modificaciones personalizadas para hacer que el sistema funcionara. Algunos tenían chimeneas en lugar de estufas, las cuales eran menos eficientes, pero podían adaptarse con un diseño cuidadoso. Otros tenían múltiples habitaciones que necesitaban ser consideradas. Thomas trabajó con cada familia para crear soluciones que se ajustaran a sus situaciones específicas. El principio permaneció el mismo: reducir el volumen que se calienta, crear capas aislantes, mantener zonas de amortiguación. Margaret Whit fue una de las últimas en aceptar ayuda. Ella había sido la crítica más vocal de esta noción de tienda tonta, pero para mediados de febrero su situación era desesperada. La cabaña de su difunto esposo estaba mal calafateada y con corrientes de aire, y ella era anciana y estaba sola. Thomas y Samuel Chen pasaron 2 días en su cabaña, no solo construyendo la tienda, sino también reparando lo peor de sus huecos en las paredes y reforzando su techo. Cuando terminaron, ella tenía un pequeño santuario cálido que la vería hasta la primavera. La tercera semana de febrero trajo lo que más tarde sería recordado como la peor tormenta del invierno. Llegó sin mucho aviso, solo un cambio en el viento y una caída repentina de temperatura. Luego la nieve llegó impulsada por vientos que gritaban desde las montañas a velocidades que hacían imposible ver más allá de unos pocos pies. La tormenta duró días, por días de amplias condiciones fuera, de frío que penetraba todo, de viento que encontraba cada grieta y hueco y lo explotaba sin piedad. La temperatura bajó a 43 bajo cero en la segunda noche de la tormenta. Las familias se apiñaron en sus refugios y rezaron. Este era el tipo de tormenta que mataba gente incluso en sus propias casas, que congelaba a quienes se quedaban sin leña o cuyos fuegos fallaban o cuyos refugios resultaban inadecuados. En la cabaña Brennan, la furia de la tormenta estaba amortiguada. El viento rugía afuera, sacudiendo los troncos y haciendo que toda la estructura crujiera y gimiera. La nieve encontró su camino a través de pequeñas grietas en el calafateado, creando pequeños montones en el interior de la cabaña sin calefacción. Pero dentro de la tienda, la familia estaba a salvo. La diminuta estufa brillaba roja con calor.
su calor capturado y retenido por las paredes de lona. Thomas lo alimentaba regularmente, pero no frenéticamente, manteniendo el fuego a un nivel constante. La tienda se balanceaba ligeramente cuando ráfagas particularmente fuertes golpeaban, pero los postes se mantuvieron firmes y la lona permaneció intacta. Sarah mantuvo a las niñas ocupadas con historias y canciones, enseñándoles letras y números, manteniendo un sentido de normalidad en medio del caos. La temperatura dentro de su santuario de lona nunca bajó de 58 grados. William Strower no fue tan afortunado. La tienda que Thomas le había ayudado a construir estaba funcionando lo suficientemente bien, pero Strower había esperado demasiado para construirla. Él quemó la mayor parte de su leña manteniendo toda su cabaña antes de aceptar ayuda. Ahora, en medio de la peor tormenta, su leña se acabó. En el tercer día de la ventisca, él se envolvió en cada pieza de ropa que poseía y luchó a través de nieve hasta la cintura hasta la puerta de Thomas Brennan. Thomas escuchó el golpeteo sobre el aullido de los vientos y salió de la tienda para encontrar al anciano casi congelado en su umbral. Él arrastró a Strower adentro hacia el frío interior de la cabaña principal, luego hacia el calor de la tienda. Sarah lo envolvió en mantas y le acercó caldo caliente a sus labios, mientras Thomas descongelaba los dedos y los pies mordidos por el frío del hombre. Cuando Strower finalmente pudo hablar, él dijo que había venido a morir en compañía en lugar de congelarse solo. Thomas le dijo que él no iba a morir. Cuando la tormenta se rompió, ellos se encargarían de la situación de la leña. Hasta entonces, Strower se quedaría aquí y él sobreviviría. La tormenta finalmente se agotó en el cuarto día, los vientos muriendo gradualmente hasta que el mundo cayó en un silencio inquietante. La nieve dejó de caer y el cielo se despejó para revelar un frío tan profundo que hacía que el aire mismo pareciera quebradizo. Pero el sol brillaba y los hombres salieron de sus cabañas para evaluar daños y ver a los vecinos. El asentamiento había sobrevivido, pero apenas. 2 cabañas habían colapsado parcialmente bajo cargas de nieve. Una familia había sufrido congelación severa cuando su fuego se apagó durante la noche, pero nadie había muerto. Eso en sí mismo fue un pequeño milagro. La comunidad se reunió en el puesto comercial de Chin una vez que los caminos fueron despejados y la conversación se centró en un tema: ¿cómo evitar que esto sucediera de nuevo? ¿Cómo superar el resto de este invierno y prepararse adecuadamente para el próximo? Thomas Brennan se encontró en la posición desconocida de ser el experto del asentamiento en supervivencia invernal. Hombres que habían vivido una docena de inviernos de Montana estaban pidiendo su consejo, buscando su opinión, solicitando su ayuda. Él compartió todo lo que sabía, sin guardarse nada. El sistema de tienda no era complicado, pero sí requería atención al detalle y una construcción adecuada. Él ayudó a las familias a calcular sus necesidades de leña para el resto del invierno. Les mostró cómo hacer sus pequeñas estufas más eficientes, les enseñó sobre circulación de aire y control de humedad. La lección más importante, él enfatizó, era planificar con anticipación. Este invierno había pillado a muchas personas desprevenidas. El próximo invierno, ellos sabrían mejor. Marzo llegó como un regalo trayendo temperaturas que subieron a los 20 y 30. Lo peor había terminado, aunque al invierno aún le quedaban semanas por correr, pero las olas de frío mortales habían terminado, y la gente podía empezar a pensar en la primavera, sobre plantar y construir y recuperar. La pila de leña de la cabaña de Brennan todavía tenía leña en ella, suficiente para que la familia llegara de abril si era necesario. Thomas había quemado quizás 2,5 cuerdas en total para todo el invierno. Sus vecinos, aquellos que habían logrado superarlo, habían consumido 6, 8, incluso 10 cuerdas.
La diferencia era irrefutable. Para cuando la nieve comenzó a derretirse en serio, 15 de las familias restantes del asentamiento habían construido alguna versión de un sistema de tienda interior. Cada una era ligeramente diferente, adaptada a necesidades y circunstancias específicas, pero todas seguían los mismos principios básicos. La reducción en el consumo de leña a través del asentamiento fue dramática. Samuel Chen calculó que esas familias usando tiendas habían quemado aproximadamente 60% menos leña de lo que los métodos tradicionales habrían requerido. En un entorno fronterizo donde la leña significaba supervivencia, donde cada cuerda requería docenas de horas de trabajo brutal para producir, esa eficiencia representaba no solo comodidad, sino la vida misma. Noticias del sistema de tienda se extendieron más allá de Bitterroot Valley. Viajeros y comerciantes llevaban historias de las extrañas estructuras interiores que habían salvado el asentamiento durante el brutal invierno de 1873 a 1874. Otras comunidades comenzaron a experimentar con el concepto. Un ranchero cerca de Fort Benton construyó una tienda en su barraca que mantenía a sus hombres contratados cálidos mientras usaba una fracción de su leña normal. Una familia misionera en el territorio de Dakota adaptó el diseño para su estación, creando múltiples pequeñas habitaciones de tienda dentro de su gran edificio. Un campamento minero en las montañas rocosas construyó estructuras de tiendas comunales dentro de una gran sala de madera, albergando a 30 hombres durante el invierno con un presupuesto de leña que anteriormente habría sostenido solo a 10. Thomas Brennan se convirtió en algo así como una leyenda local, aunque él restó importancia a la atención. Él era solo un hombre que había prestado atención durante sus días en el ejército, que había pensado lógicamente un problema y aplicado lo que sabía. Él no había inventado nada nuevo. Aislamiento y reducción de volumen eran conceptos básicos. Él solo los aplicó de una manera que tenía sentido para la vida en cabañas fronterizas. Pero el asentamiento no estuvo de acuerdo. Lo que él había hecho fue salvar vidas. William Strower, quien se había recuperado de su momento crítico durante la tormenta de febrero, se encargó de reconocer públicamente que él se habría congelado hasta la muerte si no fuera por la ayuda y el conocimiento de Brennan. Margaret Whit dijo lo mismo. Otros hicieron eco de su gratitud. El verano siguiente, Thomas ayudó a construir 3 nuevas cabañas para familias que llegaban al asentamiento, y cada una fue diseñada con el sistema de tienda en mente desde el principio. Ligeramente más pequeñas que las cabañas tradicionales con más atención al calafateado y al techo, estas estructuras fueron construidas a propósito para funcionar con tiendas interiores. Las nuevas familias nunca tendrían que aprender la dura lección que tantos otros habían aprendido el invierno anterior. Ellos tendrían la ventaja del conocimiento acumulado de métodos probados de una comunidad que entendía cómo sobrevivir en esta tierra dura. En el otoño de 1874, mientras Thomas Brennan partía leña para su segundo invierno de Montana, él tuvo un visitante. Un hombre del periódico territorial en Helena había escrito específicamente para entrevistarlo sobre su sistema de tienda. Thomas se mostró reacio, pero Sarah lo convenció de cooperar. El artículo que apareció en el Helena Weekly Herald ese octubre describía el sistema en detalle, completo con medidas y consejos de construcción. Fue reimpreso en periódicos a través del territorio de Montana y más allá. Cartas llegaron a la cabaña de Brennan desde tan lejos como Minnesota y Wyoming, de personas solicitando más información, ofreciendo gracias, informando sus propios éxitos con el diseño. El invierno de 1874 a 1875 fue suave para los estándares de Montana.
lo cual algunas personas dijeron que era una vergüenza porque no le dio al sistema de tienda una segunda prueba adecuada. Pero Thomas sabía mejor. Un invierno suave significaba menos sufrimiento, menos muertes, más familias sobreviviendo para ver la primavera. Eso era éxito sin importar cuán bien cualquier técnica particular fuera probada. Y cuando el invierno sí mostró sus dientes durante una ola de frío en enero, las familias del asentamiento la soportaron cómodamente, sus santuarios de lona manteniéndolos cálidos y seguros. El método que Thomas Brennan había sido pionero ese día de otoño cuando sus vecinos lo llamaron tonto, se extendió por la frontera americana durante las siguientes décadas. Fue adaptado y modificado, mejorado y personalizado, pero el principio central permaneció. En inviernos duros donde la leña era escasa y el frío era mortal, el sistema de tienda interior salvó incontables vidas. Exactamente cuántas nunca se sabrá. Pero en lugares donde el invierno significaba una lucha por la supervivencia, donde la diferencia entre suficiente leña y no suficiente podía significar la diferencia entre la vida y la muerte, las simples estructuras de lona de Brennan hicieron esa lucha más fácil de ganar. La familia Brennan se quedó en Bitterroot Valley, criando a sus hijas y finalmente nietos en esos mismos 160 acres. Thomas vivió hasta los 73, muriendo pacíficamente en 1907, en una casa que había reemplazado la cabaña original. Su obituario en el periódico local mencionó su servicio en la guerra civil y sus contribuciones a la fundación del asentamiento. Pero los viejos en la comunidad lo recordaban por algo más específico. Ellos recordaban el invierno cuando un recién llegado había montado una tienda dentro de su cabaña y probó que a veces la idea de aspecto más tonto resultaba ser el camino más sabio. Ellos recordaban cómo él había ayudado a las familias a sobrevivir cuando la supervivencia parecía imposible. Ellos recordaban las lecciones que él había enseñado sobre preparación y adaptación y pensar más allá de la sabiduría convencional. William Strower, quien sobrevivió a Thomas por 3 años, contaba la historia a menudo en su última década. Cómo él había llamado a Brennan un tonto, cómo él se había reído de la tienda, cómo él casi se había congelado hasta la muerte debido a su propia adhesión terca a las viejas costumbres, y cómo Brennan había salvado su vida, no solo con leña, sino con conocimiento y generosidad. Strower siempre terminaba la historia de la misma manera. El hombre más inteligente del asentamiento, él decía, era aquel que todos pensaban que estaba loco. Esa es una lección que vale la pena recordar. En las comunidades difíciles del territorio de Montana, en los asentamientos de Wyoming y las granjas de Dakota, en los campamentos mineros de Colorado y los pueblos madereros de Idaho, la historia de Thomas Brennan y su tienda interior se convirtió en parte de la tradición fronteriza. Fue transmitida a través de familias, enseñada a los recién llegados, adaptada a los tiempos y tecnologías cambiantes. Cuando los sistemas de calefacción modernos eventualmente hicieron la técnica obsoleta, la historia permaneció como un recordatorio del ingenio fronterizo, del tipo de resolución creativa de problemas que la supervivencia exigía en esos lugares y tiempos difíciles. Ellos dejaron de reír ese invierno de 1873. Ellos dejaron de reír cuando la tormenta de febrero golpeó y los habitantes de la tienda se mantuvieron cálidos mientras otros se congelaban. Ellos dejaron de reír cuando las matemáticas del consumo de leña se hicieron innegables. Ellos dejaron de reír cuando William Strower casi murió y Thomas Brennan lo salvó. Y ellos nunca olvidaron lo que Thomas les había enseñado sobre supervivencia, sobre eficiencia, sobre el coraje que se necesita para intentar algo diferente cuando todos los demás te dicen que estás equivocado. En una tierra donde el invierno era el mayor enemigo y la leña era la moneda de la vida.
Él les había mostrado un camino mejor. Ese fue su legado escrito no en periódicos o monumentos, sino en las vidas salvadas y las familias que sobrevivieron, porque un hombre había mirado un viejo problema y visto una nueva